Bueno, muy buenas tardes. Saludo a todos mis amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Cerrato, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios, canal de la Iglesia del Nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos, como ya vieron aquí en la diapositiva, tenemos nuestro segundo programa, respuesta a preguntas difíciles de la Biblia. Tenemos aquí nuestro segundo programa. Sean todos bienvenidos, por favor, vayan dándole un me gusta, vayan dándole me gusta ahí a la transmisión, vaya compartiéndola en todos los grupos de Facebook, de WhatsApp con los hermanos de su congregación. Bueno, hoy vamos a tener este programa. Vamos a tener este programa, mis hermanos, y es un hermano que nos ha localizado y pide que por favor le respondamos la siguiente pregunta. Vamos entonces a presentarlo. Bueno, antes de tenerlo aquí en cámara, vamos a colocarlo aquí en cámara. Listo, ahí está. Mi hermano Ovidio. Hermano Ovidio, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Amén, hermano, mucho gusto en saludarlo. Pues me estoy comunicando de aquí, de San José, Belice, Orinjoac. Como le estaba sugiriendo, pues de que pues teníamos, yo tengo aproximadamente como 20 años de estar perseverando en la doctrina unicitaria, en la fe en Jesucristo. Entonces, hemos andado evangelizando acá en la aldea de San José y hemos encontrado almas pues que han sido bautizadas en un bautismo diferente. Y ellos se han bautizado en el nombre de Jesús Cristo. Entonces, tenemos unas almas allí con nosotros que se están congregando y pues les hemos hablado que pues ese bautismo a mí me parece no estar correcto porque pues según yo estoy escudriñando las escrituras de que no hay nadie quien se haya bautizado así de esa manera. Y yo quisiera pues que me compartan y me digan de si estoy en lo correcto o qué podemos hacer en este caso. Bueno, mi hermano Ovidio. Hermano, toque por favor el micrófono que se está retornando el sonido. Gracias. Bueno, el hermano Ovidio nos tiene esta pregunta e invitamos a todos los hermanos que quieran que su pregunta sea respondida, contestada en este formato de respuestas a preguntas difíciles de la Biblia. Por favor, se comunique con Alex Cerrato al más 57 318 436 0745. Por favor, se comunique conmigo y con mucho gusto aquí hacemos el programa y respondemos tu pregunta o tus preguntas acerca de la escritura. ¿Sí? Pues son difíciles. Y hay uno que es el Dios de lo imposible o el Dios de lo difícil. Es el Señor Jesucristo. Bueno, el hermano Vidio, allá donde él está en el país de Belice, Centroamérica, tiene el problema que muchos eh, tienen alrededor de nuestro continente americano. Y es que ha llegado hasta allá las personas que dicen que el nombre Jesucristo, ¿sí?, es falso, que no existe o que ese nombre es un invento, ¿sí? Y van inquietan a los hermanos diciéndoles que el bautismo en el que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, es falso. Que decir Jesucristo es falso, que eso es de un invento pues de algunos de los traductores de la Biblia, ¿sí? Que es un invento, dicen ellos. Vamos a ver si eso es cierto.
Mi hermano, y otra pregunta, ¿estas personas tienen algún líder allá? ¿Ellos los lidera alguien allá? Amén, hermano. Sí, pues por cierto, tenían un líder que los guiaba en esos días que pues estábamos acá y yo tuve diálogo con este varón en cierta ocasión, pues éramos amigos, muy amigos con el varón. Pues, por cierto, pues ya murió el varoncito. Ahorita, pues tienen otro líder que está administrando ese grupo. Y un cierto tiempo teníamos un diálogo yo y él, y me decía pues que él da gracias a Dios que Dios les envió profeta. Entonces, en este caso, yo me acordé de las escrituras, que las escrituras dice de que el fin de los profetas es hasta Juan y que no hay más. Entonces el varón me decía de que pues que no, que Dios iba a mandar otro, que no sabía si era negro o güero, pero Dios lo mandó. En esta razón yo entré en razón y le empecé a decir al varoncito de que pues tiene razón los católicos, porque los católicos tienen al Papa como profeta, tiene razón los mormones, porque los mormones tienen profeta, y tiene razón todas las iglesias que tienen profeta. Entonces él me sugería de que esos profetas son profetas falsos. Y entonces yo le seguí insistiendo con la palabra de Dios, y al fin de la cuenta me dijo que yo era rebelde porque yo no recibía sus consejos. Y pues lamentablemente el varoncito pues hace unos 3 años murió, y ahora tienen otro uno acá. Eh, pues como le estaba sugiriendo, hace como unos 10 o 8 años por ahí así, llegó un pastor en donde yo me congrego, y sin darnos cuenta, pues el hermano lo consintió y le dio un lugar, un tiempo. Pero lo más curioso que yo empecé a notar en ello, que pues ellos, si usted está casado y si tal vez usted se casó con una esposa, pues que tal vez usted la encontró en el mundo allá y se casó con ella, pues en el caso mío, pues yo me casé con una hermana que pues había dejado la iglesia. En ese tiempo yo era mormón cuando yo la conocí. Pues ella no estaba casada, la verdad no era casada, y yo me casé con ella porque yo conocí el evangelio de Jesucristo, porque pues en la iglesia no nos bautizan sino nos casamos. Entonces el hermano me estaba adoctrinando de que yo debería dejar mi mujer, mi esposa, y conseguirme una virgen. Y pues lo que a mí me llamó la atención, y le digo, no, varón, yo he encontrado en la escritura que el matrimonio que yo hice no tiene divorcio. Y ya empecé a oír cómo él predicaba y decía que pues allá arriba decía, por rato se le salía Jesús Cristo, y le llamamos la atención, le decimos, varón, usted ya no está caminando en el camino del Señor, ya no está caminando en la doctrina. Pues nos declaró que sí, ya no caminaba en la doctrina, y pues lo despedimos de la iglesia, hermano. Listo, mi hermano. Listo, aquí estoy. Bueno, voy a responderte, mi hermano. Por favor, toca ahí el micrófono. Voy a responderte. Te agradezco eso. Muchas gracias. Está ahí atento. Si no trajo con qué tomar apuntes, pues ve próximamente el video de nuevo y toma los apuntes precisos necesarios sobre lo que le voy a decir. Ah, pero antes de esto, déjeme decirle a los hermanos que este tema que vamos a tratar hoy está en el libro que va a salir, ¿sí? Llamado La unicidad versus las doctrinas de error. La unicidad versus las doctrinas de error trae este tema, es el nombre Jesucristo, falso o inventado por los hombres. Bueno, como le decía al hermano, esto no es nuevo, esto ya tiene algunos años de que algunas personas, y lastimosamente cumplen lo que dice Judas, que eran de nosotros, pero ya no son de nosotros, ¿sí? Eran de nosotros, pero ya no son de nosotros. Eh,
niegan al Señor. Dice, pero algunos de los hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano, nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Pedro también dice lo mismo. Estas personas, aunque eran de nosotros, pero pues muchos siguen sus disoluciones, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Entonces, es necesario que todo esto acontezca. Y traen esta, entre comillas, verdad revelada, pero cuando usted analiza esto, en el trasfondo, escúcheme bien, hermanos, y escúcheme bien, hermano eh, Ovidio, escúcheme bien, cuando usted analiza esto en el trasfondo lingüístico, encontramos que no es verdad. Ellos se oponen a que el nombre Jesucristo, ellos dicen que se debe decir Jesús, Cristo o Jesús el Cristo. Jesús Cristo o Jesús el Cristo. Voy a mirar, y lo digo que desde el fondo o desde el trasfondo lingüístico, ellos no tienen razón. Por ejemplo, hay un amigo en Centroamérica que dice esta clase de desfachatez, porque es una desfachatez, y es desconocer que el trasfondo lingüístico de esto. Él dice, por ejemplo, este amigo nos dice que cuando el ángel le dio el anuncio a María, ¿sí? El ángel le dio el anuncio a María de que nos dice él, cuando el ángel le dio el anuncio a María de que estaría o concebiría, él dice que el ángel le habló en español, dice el amigo en cuestión, dice el ángel le habló en español, que porque ellos no creen, dicen ellos, porque dice literalmente Mateo 1, verso, vamos a leerlo, y ahora concebirás y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús, que el ángel no le dijo ni Jesucristo, ¿sí? Ese es uno de los argumentos de ellos, ¿sí? Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice él, el ángel le habló en español. Este es uno de los argumentos, ¿sí? Que habla este señor, uno de los líderes de ese movimiento. Entonces dice, el ángel le habló en español a María y le dijo Jesús. No le dijo Jesús Cristo, ni le dijo Jesucristo. Sí, perdón, no le dijo Jesucristo. O Jesucristo. No le dijo eso, dice él. Le dijo Jesús. Por lo tanto, el nombre es Jesús. Es uno de los argumentos que nos trae esta persona. Otro de los argumentos que podemos ver, ¿sí? Otro de los argumentos que podemos ver es que ellos se oponen a lo que es la lingüística, es decir, lo que ha determinado la Real Academia de la Lengua en base a los nombres compuestos. La Real Academia de la Lengua nos dice que cuando hay dos nombres compuestos y el primero termina en consonante y el segundo empieza en consonante, la consonante del primero se suprime y se queda como por ejemplo, ¿sí? La consonante del primero se suprime y se junta y queda uno solo. ¿Sí? En el caso de Jesucristo, ese es un caso. O en el caso de Marco, ¿sí? Polo. Recuerde que Marco no es, se debe decir Marcos. Marcos Polo, pero como es Marco Polo, entonces queda, perdón, como es Marcos Polo y termina en consonante y empieza en consonante, entonces la consonante del primero se suprime y se junta todo, los nombres compuestos y queda Marco Polo. Ese es
Esa es lo que dice la Real Academia de la Lengua en base a ese argumento, en base a ese argumento. ¿Listo? Entonces vamos empezando por allí. Lo primero, el ángel no habló en español. Muy probablemente el ángel habló en hebreo o muy probablemente el ángel habló en griego, que era el idioma, escúcheme bien, era el idioma el cual se hablaba en el tiempo del reinado, en el tiempo del imperio romano. Era el griego el idioma universal. O muy probablemente habló en la lengua materna o en la lengua de la nación de Israel, que era hebreo. Muy probablemente le habló así. No le pudo hablar en español. Segundo, ¿por qué no le pudo hablar en español? Porque el español aún no había sido, no era lengua. El español como lengua vino a dar sus primeros, digámoslo así, sus primeros puntadas después del año 300 después de Cristo. Nace el idioma español, ya el español antiguo, muy antiguo, que era muy similar al latín, ¿sí? Muy similar al latín. Ahora, como ya lo dijimos, el amigo o estos amigos se, se olvidan de la gramática. Se olvidan de la gramática. Y por ejemplo, si nosotros miramos, vamos a mirar algo aquí, vamos a mirar, si nosotros miramos en el texto griego, vamos a mirar algo aquí en el texto griego, permítame por favor, vamos a mirar Mateo capítulo 1, en el texto griego, ¿qué nos dice allá Mateo capítulo 1? Referente a este verso, ¿qué nos dice allá? Estas personas tienden a obviar o negar la gramática. Dice que para ellos esto no existe, no existe la gramática, por lo tanto quieren imponer, ¿no? Ellos quieren imponer su, ¿cómo decirlo? Su punto de vista, es lo que ellos quieren imponer su punto de vista, la cual pues no es, escúcheme bien, no es, no es acertada. Libro de Mateo en el capítulo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Yo quisiera mostrarles a ustedes, voy a tomar aquí la captura de pantalla. Permítame por favor tomar la captura de pantalla, la captura de la ventana, para mostrarle a ustedes, aquí la tenemos, vamos a mostrarle a ustedes, aquí, sí señores, aquí lo tenemos, eso, que va perfecto allí. Vamos a mostrarle a ustedes y por favor hermano o vídeo esté pendiente, ojalá esté tomando nota de todo esto. En la captura de pantalla que tenemos allí, capítulo 1 de Mateo, nos dice literalmente como dice Mateo capítulo 1 verso 1. Dice, Biblos, Geneseos, Jesucristo, ¿sí? Si leemos aquí, Jesús, ¿sí? Jesús, aquí nos hace falta la S, Jesucristo, ¿sí? Jesucristo. Si leemos el verso 21, estoy subrayándolo ahí, el verso 21, vemos que Jesús en el verso 21 sí tiene la S, o sea, como se escribió en el texto griego, verso 21. Dice aquí, llamarás, dice, Kaleseis tu onoma autor Yesom, ¿sí? Entonces, Jesum, Jesum. O sea, lo que podemos determinar es que cuando el griego, por ejemplo, hay varios casos, en este caso está en el caso acusativo, termina en B, ¿sí? Cuando está en el caso acusativo, termina en B, pero cuando está en el caso nominativo, termina
en S. Vamos a buscar un caso, que esté en acusativo. Vamos a ir allá a Mateo capítulo 10, perdón, que esté en, permítame por favor, lo busco. Vamos a buscar Mateo capítulo 16, verso 20. 16, 20, vamos a buscarlo allí, que está en nominativo, termina en S. Mateo capítulo 16, verso 20. Miremos. Mírenlo aquí. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Dice aquí Joti, autos esti, Jesús, ¿sí? Jo Cristo. ¿Sí? Termina en S. Entonces, aquí tenemos uno de los casos. Ese es el caso nominativo, ¿sí? Que termina en S. Creo que ahí lo estamos viendo todos en pantalla. Ahí lo estamos observando. Entonces, eso depende, es el caso en que en el griego se dé. Entonces, tiene la S, lo estamos viendo allí. Jesús, jo Cristo, Jesús el Cristo. ¿Sí? Jesús el Cristo. Ahora, Jesús Cristo está en la Biblia, así como lo dicen los amigos que se debe decir. Jesús Cristo está en la Biblia, evidentemente no aparece en los textos griegos, no aparece, aparece como dice ahí, Jesús o Cristo, que quiere decir Jesús el Cristo, como lo vemos aquí, ¿sí? Jesús o Cristo, Jesús el Cristo, como lo traduce la Reina Valera, dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Así sí aparece, o aparece solamente Jesús, ¿sí? O Jesús, ¿sí? Jesús, o Jesús, es lo mismo, sea con B, sea con S, sea sin la S, significa lo mismo. Aquí lo que estamos tratando de mostrar es que en el texto griego, como fue escrito Mateo y como fue escrito muchas de estas cartas, ¿sí? Porque era el idioma original, vemos que hace falta la S. Aquí nos hace falta la S en Mateo capítulo 1, verso 21. Vemos que no está la S, dice Jesús, aparece sin la S, ¿sí? Aparece sin la S, cumpliendo lo que dice la norma gramatical española, cumpliendo lo que dice. Pues en la lengua española era lo mismo, en la lengua griega se supone o se ve que también era así. Dice Jesús Cristo. Cuando hay dos nombres compuestos o un nombre compuesto y el primero termina en consonante y el segundo empieza en consonante, al primero se le suprime y se le suprime la consonante y se une todo y queda como Jesucristo. Por lo tanto, estaría bien dicho eso, estaría bien dicho. Jesucristo, estaría bien dicho. O en el caso de Marcos Polo, no se lee, ustedes no han escuchado lo que uno escucha sobre este héroe antiguo, este antiguo general, ¿sí? Se escucha que se dice es Marco Polo. Usted lea y busque lo que dice la Real Academia de la Lengua sobre esto. Ahora, aquí hay una tercera afirmación. La tercera afirmación es que estos amigos dicen ellos, que o toman como base, siempre se van con la Biblia del oso, diciendo, informando que cuando dice que ellos dicen que cuando Cipriano de Valera, por ejemplo, lo que dicen ellos es que la traducción al español de las escrituras, que fue la de Casidoro de Reina, 1569, dicen ellos que esta debe ser como se debe nombrar, que Cipriano de Valera cometió una adulteración al texto, dicen ellos, ¿sí? Cometió una adulteración al texto Cipriano de Valera,
porque en la Biblia del Oso de Casidoro de Reina de 1569 no aparece la palabra Jesucristo según ellos. Y muestran muchas versiones, dicen ellos, muestran muchas versiones o muchos textos donde dice Jesucristo, dice la Biblia del Oso, ¿sí? La Biblia de Casidoro de Reina. Y ellos dicen, lo que ellos dicen es que la Reina Valera que nosotros tenemos hoy, o revisada por Cipriano de Valera en 1602, es una traducción amañada, adúltera, porque trae la palabra Jesucristo, es lo que nos dicen ellos literalmente. Ahora, vamos a ver en la Biblia del Oso, que la Biblia del Oso sí trae, escúcheme bien, sí trae Jesucristo. Y voy a aclarar por qué en la Reina Valera, después en 1602, cuando nace esta Biblia Reina Valera, cuando viene la revisión que se hace, se corrige a la primera versión de 1569. ¿Por qué se corrige? Vamos a mirar primeramente la Biblia del Oso. Vamos a mirarla. Acompáñenme por favor allá, Biblia del Oso, y vamos a mostrar que sí aparece Jesucristo, sino que estas personas, ¿sí?, quieren engañar o engañan a los hermanos, porque es a los hermanos que se dirigen, a los bautizados en el nombre de Jesucristo, diciendo ellos que ese nombre no aparece. Miremos primeramente Hechos 2:38. Vamos a mirar primeramente Hechos 2:38. ¿Qué nos dice en la Biblia del Oso? ¿Qué nos dice Hechos 2:38? Miremos allá. Vamos allá, por favor. Hechos 2:38 en la Biblia del Oso, que es la que ellos usan. ¿Qué nos dice allí? Miremos. Dice, y Pedro les dice, esto es en el español antiguo, ¿no? Y Pedro les dice, haced penitencia y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo. Entonces lo que ellos dicen, miren, allí no aparece Jesucristo, ¿sí? Dice Lefus el Cristo. Es lo que ellos leen, porque este señor leen así el español antiguo, y que Lefus el Cristo. Cuando en el español antiguo esta letra, que parece una I, o para ellos es una L, no es una L ni es una I. Es como se escribía la J antigua, ¿sí? Eso es lo que se escribía, o la I en ese tiempo sonaba como una J, por eso se dice Jesús. Y esto que parece un palito con una curvita hacia la derecha es la S. Jesús el Cristo, ¿sí? Entonces aquí lo que nos dice es Jesús el Cristo. Entonces por eso ellos dicen, y en la Biblia del Oso moderna, dice Jesús el Cristo. Entonces por ellos dicen, le van a los hermanos y le dicen, mire, como en el caso que nos comenta ahí el hermano Ovidio, desde allá, desde Belice, nos comenta este caso y nos dice, miren, lo que pasa es que está mal traducido, eso es una adulteración. No se debe decir Jesucristo, se debe decir Jesús el Cristo o Jesús Cristo, se debe decir así, porque se equivocó. La Biblia de 1602 es una adulteración, allí hay una adulteración, mire, y van con esta Biblia, ¿sí? Van con esta Biblia diciendo que Cipriano de Valera se equivocó y que Casidoro de Reina tiene la razón, ¿sí? Es lo que argumentan ellos. Pero vamos a ver que en esta misma Biblia que ellos dicen tener, dice Jesús o dice Jesucristo. Miremos el primer caso, ¿sí? Miremos un caso. Mateo en el capítulo 1. Mateo en el capítulo 1, miremos allá. Mire lo que dice. Libro, Mateo capítulo 1, verso 1. Libro de la generación de Jesucristo o Cristo. ¿Sí le vemos ahí? Libro de la generación de Jesucristo. Este señor sí tradujo, como estamos viendo, Casidoro de Reina en su Biblia del Oso de 1569, Casidoro sí tradujo Jesucristo.
Ahí lo estoy mostrando en pantalla. Entonces, para aquellos que dicen que no puede ser, que es Jesús el Cristo, ¿sí? Porque es lo que dicen ellos, que es Jesús el Cristo. Entonces estamos viendo que porque la Biblia del Oso dice Jesús el Cristo en Hechos 2:38, que porque Jesús no existe en la Biblia, dicen ellos Jesús no existe en la Biblia, no dice Jesús Cristo, no lo dice, están obviando su misma Biblia, la misma Biblia que ellos usan, que es la Biblia del Oso. Allí estamos viendo, lo estoy señalando allí. Dice Jesús Cristo. Lo dice Jesús Cristo. Entonces la palabra Jesús Cristo sí existe. Jesús sin ese, porque el mismo Casidoro lo introdujo en su Biblia, o cuando tradujo la Biblia, así como lo dice la norma española, así mismo lo dice. Otro ejemplo de esto, vamos a mirarlo, está en Romanos capítulo 1. Si no estoy mal, vamos a mirar Romanos. Miremos allá Romanos capítulo 1, verso 6. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 6. Mire lo que dice aquí. Dice, estoy leyendo la Biblia del Oso, entre los cuales sois también vosotros llamados a ser de Jesús Cristo. Si estamos ahí, si estamos aquí, mire, aquí también le hace falta la S. Ahí lo estoy colocando. Jesús Cristo. ¿Sí? Jesucristo. Recuerden que aunque parece una L o una I, así se leía la I latina, se leía en ese tiempo, se leía como una J. Eso es una I latina, se leía como una J. Y ese palito que tiene, está sesgado o tirado hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, es la S. ¿Sí? Es la S. Entonces dice Jesús Cristo. Allí lo estamos viendo literalmente en la Biblia del Oso. Le falta la S, le está faltando la S. Entonces, vemos que es una mentira. Vemos que es una mentira la cual nos quieren decir estas personas y traen esta Biblia. Evidentemente traen la Biblia y traen la Biblia, ya la Biblia del Oso, la actual. No toman en cuenta la Biblia del Oso tal como fue traducida por Casidoro, tal como fue traducida por Casidoro. Ahora, ¿es la Biblia entonces de Cipriano de Valera? ¿Es esa Biblia mal traducida? Déjeme decirle que evidentemente no, no es una Biblia mal traducida, ¿sí? No es una Biblia mal traducida. Lo que pasa es que lo que hizo Cipriano, sí, mi hermano Ovidio, lo que hizo Cipriano fue corregir, lo que hizo Cipriano en la Reina Valera fue corregir los errores de Casidoro. Casidoro se equivocó en esto y cuando Cipriano, ¿sí?, miró que Casidoro no colocaba, como está en el texto griego, Jesús Cristo, lo corrigió, sino que colocó Jesús el Cristo o Jesús Cristo o Jesús el Cristo, como lo hizo en Hechos 2:38. ¿Sí? Cuando en el texto griego, como lo mostré en Hechos capítulo 13, verso 26, en el texto griego, que es digámoslo así, la materia prima, perdón, Hechos 16, si no estoy mal, 16:20, cuando se traduce del texto que es la materia prima que tomamos nosotros para la traducción de nuestras Biblias, cuando se toma eso, miramos que cuando se traduce Jesús, el Cristo debe llevar el artículo definido en el medio, como lo mostré en Hechos, Mateo capítulo 16, verso 20. Allí está bien traducido, Jesús el Cristo. Así sí debe decir, Jesús el Cristo. El artículo definido, o como nos llamamos nosotros, el pronombre. El nombre, Jesús, pronombre, él y Cristo. ¿Sí? Jesús el Cristo. En el texto griego es Jesús ho Christos. O sea, Jesús ho Cristo, que significa Jesús el Cristo. Cuando viene unido, Jesús, Cristón
o Jesús, que al español es Jesús Cristo o Jesús, ¿sí? Perdón, Jesús Cristo, ¿sí? Cristo, que es Jesús el Cristo. Eso así se tiene que traducir y así lo tradujeron los eruditos bíblicos. Por lo tanto, en conclusión, lo que nos dicen estas personas en base a Hechos 2:38 solamente es un cuento, solamente es una mentira y toman como base la Biblia del oso, que en Hechos 2:38 dice: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús el Cristo o Jesús Cristo, ¿sí? Como lo tradujo la Biblia del oso. Volvámoslo a leer, Hechos 2:38, y vamos a llevarlo al texto griego para que lo vean. Vamos a llevarlo al texto griego. Vamos a volver a leer Hechos capítulo 2, verso 38 en la Biblia del oso. Vamos allá de nuevo, por favor, acompáñenme. Vamos allá de nuevo, acompáñenme allí y vamos a mirarlo en el texto griego. ¿Les parece? Hechos capítulo 2, verso 38, Biblia del oso dice: y Pedro les dice: haced penitencia y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Sí, Jesús el Cristo, dice aquí. Vamos a mirar en el texto griego y vemos que en el texto griego no aparece el artículo definido o el pronombre. ¿Sí? Él no aparece en el griego, no aparece. Aparece es Jesucristo. Vamos a mirar, vamos a mirar. ¿Sí? Por eso la Reina Valera nos traduce Jesucristo. Miremos en el texto griego, por favor. Hechos capítulo 2, vamos allá. Hechos en el capítulo 2. Recuerden que este estudio lo tenemos en el libro La unicidad versus las doctrinas de error, para que lo vayan adquiriendo. Tiene mucho material que ustedes pueden ver en base a esto y en base a otras doctrinas que debemos nosotros estar preparados para tomar defensa del evangelio, del verdadero evangelio, ¿no? Miremos aquí, 2:38 de los Hechos. Creo que estamos proyectando en pantalla. Sí, ahí lo estamos proyectando en pantalla. Listo. Vamos a mirar Hechos 2:38 si tiene el artículo definido o el pronombre. Hechos 2:38. ¿Cómo lo traduce la Biblia del oso? Dice aquí, mire. Tu onomati Jesu Cristo. ¿Sí? Miremos que no, aquí aparece el nombre Jesu y está sin S. No aparece con S. ¿Sí? No aparece con S. Jesu, y no aparece el artículo definido como está en en Mateo capítulo 16, verso 20. Debería aparecer aquí con la S, el artículo definido o el pronombre él, y en el griego hod, y Christos, que con S también, pero aquí ninguno, ni Jesu, que significa Jesús, Cristo tampoco trae la S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en genitivo. Entonces, asimismo, se escribe Jesucristo, ¿sí? Que se lee en el español en el nombre de Jesucristo. No aparece Jesús el Cristo, ¿no? Sino Jesucristo. Entonces, toda esta evidencia que hemos visto hoy, toda esta evidencia nos debe decir o nos debe llevar a una sola conclusión. ¿Cuál sería esa conclusión? Que lo que nos dicen, nos informan los amigos de enemigos del nombre de Jesucristo es falso. Uno, ese argumento de que el ángel no habló en español de que el ángel habló en español es falso, porque ese es uno de sus argumentos. El ángel habló en español y dijo Jesús, es falso. O no pudo hablar en español, porque el español todavía no era lengua, ¿sí? No era lengua, vino a ser una lengua incipiente, tener unos principios en el año 300 después de Cristo. Los historiadores dicen que muy probable, en el año 1, en el año 0 de nuestra era, allá en Jerusalén, allá en Israel, se hablaba, ¿sí? El idioma mayoritario era el griego. Y muy poco
sí se hablaba el hebreo, porque el hebreo era una lengua que tendió a desaparecer. Por eso vino la traducción de la Septuaginta, o la Septuaginta vino la traducción de los 70, porque los hebreos habían perdido su lengua, solamente hablaban griego. ¿Sí? Segundo, lo que dicen ellos informan que Casidoro tiene la razón y que él escribió en Hechos 2:38, Jesús el Cristo, como aparece en esa Biblia, la Biblia del oso, y que Cipriano de Valera adulteró eso, es una mentira, ¿sí? Porque vemos que en la Biblia del oso de Casidoro de Reina, en Mateo capítulo 1, verso 1 y Romanos capítulo 1, verso 6, aparece la palabra Jesucristo, aparece allí, tomada literalmente del texto griego. En el texto griego dice Jesucristo, que se lee Jesucristo, se lee Jesucristo. En el texto griego dice Jesucristo, Jesucristo, faltándole la S, ¿sí? Que se lee Jesucristo, transliterado o traducido al español se lee Jesucristo. Además que lo que hizo Cipriano de Valera, lo que hizo Cipriano de Valera fue, escúcheme bien, fue traer luz sobre lo que Casidoro de Reina había hecho. ¿Qué hizo Casidoro de Reina? Pues se equivocó al colocar Jesús Cristo o Jesús el Cristo, porque en el texto griego no está, dice Jesucristo. Cuando dice Jesús el Cristo aparece el nombre con el artículo definido o el pronombre y el título, ¿sí? O su obra, Jesús el ungido, ¿sí? Aparece como dice Mateo capítulo 16, verso 20. Lo que hizo Cipriano de Valera fue corregir ese error en que cayó Casidoro de Reina. Por eso vemos que cuando la Biblia que revisó Cipriano, vemos que cuando dice Jesús el Cristo es porque aparece literalmente el artículo definido o el pronombre. Cuando dice Jesucristo es porque así está en el texto griego. Y cuando dice Jesús es porque así aparece en el texto griego. Cuando dice el Cristo Jesús es porque así aparece en el texto griego. No hay ninguna equivocación y los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, hemos sido bautizados en el nombre del único y verdadero Dios, como lo mandó o como los hicieron los apóstoles, como lo hicieron los apóstoles. Entonces es una mentira total que nos quieren vender estas personas. Y aclaro, cuando uno los invita a compartir estos temas, ellos no aceptan. Dice, por ahí me escribió uno que le dije que lo iba a llamar y me dice, creo que fue él, si no estoy mal, que él no creía en esto. Ellos no creen en la gramática, la verdad no creen en la gramática, no creen en lo que dice la Real Academia de la Lengua, ¿sí? De que cuando hay dos nombres compuestos, un nombre compuesto, ¿sí? Y el primero termina en consonante y el segundo empieza en consonante, la consonante de la primera se suprime y se une el nombre. Este es el caso de Jesucristo. Bueno, mi hermano Ovidio, creo que le pude aclarar la duda o le quedó algo pendiente. Abra el micrófono, por favor. No, hermano, pues estoy entendiendo exactamente pues lo que me está diciendo. Pues nosotros estamos bien bautizados ahí en ese versículo 2:38 de los Hechos. Y lo que yo estoy entendiendo que esta gente es, pues, según ellos no te citan el versículo, pues que esa Biblia dice Jesucristo. Sin embargo, pues yo he leído uno de sus folletos que pues en línea, porque ellos andaban repartiendo folletos antes. Ellos, su líder, pues según se llama William Branham, y en los folletos de William Branham, él menciona a Jesucristo. Y no entiendo por qué ellos niegan ese nombre. Eso es como pues nosotros hemos encontrado grupos acá en donde pues ellos creen todavía vivir la ley, los que guardan el séptimo día. Ellos solo te citan textos de la escritura nada más que les conviene.
y los otros versículos lo niegan o lo cierran, como que parece que no existiera en la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermano, pues no me queda ni una duda. Yo, pues, más sin embargo, pues tenemos eso es lo que yo quería explicarle. Hay una hermana que pues quiere bautizarse con nosotros. Pero exactamente yo estaba examinando que en ese título no hay ninguno bautizado en la Biblia. Y la hermana pues está ansiosa que quiere que la bauticemos. Y, pues, eso es lo que estoy investigando, si la podemos bautizar otra vez o no. Porque, pues me decían unos hermanos en México pues que la dejemos así. No sé cómo lo ve usted, hermano. Mi hermano Ovidio, mire, explíquele a los hermanos, explíqueles que decir Jesús, decir Jesucristo no es, no es malo. Explíquele por qué, mire el video, tómelo lo que le he dicho, ¿sí? Tómelo, apúntelo, hágase un estudio usted mismo, investíguelo, mírelo, dígales, vea, en el texto griego donde fue tomada la escritura, allí dice literalmente Jesucristo, ¿sí? Es lo que escribieron los apóstoles, allí lo dice Jesucristo. Cuando se tradujo la Biblia, Casidoro, el hombre toma, el hombre toma esto y él lo que hace es ¿cómo podemos decirlo? Lo que hace Casidoro es obviar, ¿sí? Lo que dice el texto griego. Él no lo toma en cuenta, sino que él dice Jesús el Cristo, ¿sí? Pero vemos que en Mateo capítulo 1, verso 1 y Romanos capítulo 1, verso 6, sí en esa Biblia él sí toma literalmente el nombre Jesucristo, porque así está en el texto griego. Entonces, estar bautizado en el nombre de Jesucristo no es que no esté bautizado, está bautizado como lo hizo Hechos 2:38 originalmente. Hechos 2:38 en su, digámoslo así, en el pergamino o en el texto griego dice, bautícese cada uno de vosotros, o sean bautizados, es la mejor traducción, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Lo vimos ahí en el texto griego, en el nombre de Jesucristo. Por eso las Biblias traducen literalmente Jesucristo. Lo que hizo Cipriano, ¿sí? Cuando el hombre trae la revisión, cuando el hombre trae la revisión, fue precisamente, fue precisamente corregir lo que se hizo en la Biblia del oso, lo corrige, porque Cipriano sí sabía la regla gramatical, sí la sabía, y que en el texto griego estaba Jesucristo, en el texto griego, por eso él corrigió todo eso, no adulteró. Ahí podemos decir que el que adulteró la escritura o adulteró esa parte fue el de la Biblia del oso, Casidoro, no fue Cipriano, fue Casidoro. Lo que hizo Cipriano fue corregir, corrigió. Es la verdadera traducción. Los que estamos bautizados en el nombre de Jesucristo, estamos bien bautizados. Los que estamos bautizados en el nombre de Jesús, como dice Hechos capítulo 10, están bien bautizados. Si ella está bautizada en el nombre de Jesús el Cristo, es el mismo. No hay ningún problema. Pero sí debe explicarle que se saque ese cuento de la cabeza de que decir Jesucristo es que ese nombre no es válido. Sáquese ese cuento de la cabeza, mis hermanos, saquen ese cuento de la cabeza y por favor, cuando vengan estas personas de ustedes, este estudio, compártaselo. Y además, tome usted nota y saque el texto griego, búsquelo, lo saca aparte o si no, hágase al libro. La unicidad versus las doctrinas de error y allí aparece el estudio completico, aparece y se los tengo desde el texto griego, les tengo las capturas de lo que dice la Biblia del oso, donde dice el nombre de Jesucristo, todo eso, ahí se los tengo completico, ¿sí? Entonces, muéstrenle todo esto, muéstrenle las evidencias. Con las evidencias, mis hermanos, es que nosotros, con las evidencias es que nosotros podemos demostrar la verdad. Si nos enojamos, no vamos a hacer nada. Si le decimos necio, no vamos a hacer nada. Mostrémosle con la evidencia. Si alguno habla, dice la palabra, hable conforme a la palabra de Dios. Y no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito, escrito está. Mostrémoslo desde sus orígenes
mostrémoslo cómo lo tradujeron, cómo está bien traducido y por qué se puede decir Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús Cristo. Está bien si lo quiere decir así, sí, está bien, pero no podemos decirle a la persona que está bautizada en el nombre de Jesús que está mal bautizado, que está bautizado en el nombre de, perdón, que está bautizado en el nombre de Jesús, Jesucristo está mal bautizado. No podemos decirle eso, porque así lo dice la Biblia. Es más, el Señor dice en Juan capítulo 17, verso 3, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Sí? Lo dice allí literalmente en la Biblia, en el texto griego lo dice, Jesucristo. Entonces, ¿se equivocó el Señor? Yo le hice esta pregunta a esta persona y él me dice que él con eso no lo va. O sea, ellos ni con la gramática, ellos no lo van ni con el texto griego, ellos no creen nada de eso. De verdad, estas personas están cegadas, no se van a las evidencias, sino que creen lo que dice su líder. Y su líder se equivoca en esta parte. Entonces, explíquele eso, mi hermano, o explíquenle eso. Ah, Pues qué bueno, hermano. Le agradezco, hermano, pues, que me haya explicado acerca de esto. Y un pues poquito el yo volumen, hermano. mande. Es un poquito el volumen que no le escucha casi. Dígame. Hable ahí, mi Ahora hermano. sí. Sí, ahora sí. Ajá, sí, sí, hermano. Pues le agradezco que me haya explicado estos casos. Y pues en verdad, yo pregunté a los hermanos mexicanos allá y me dijeron, hermano, hay que tener cuidado, no apostatar, porque en el tiempo que estamos viviendo tiempos peligrosos, en donde pues hay muchos que se están levantando y tratando de poner sus normas humanas, dejando las escrituras por un lado. Eh, Más sin embargo, la escritura nos enseña de que pues lo que se escribió es para nuestro ejemplo. Y ahí lo encontramos en Primera de Corintios 4:6, que dice que nosotros debemos de pensar más de lo que está escrito. Pues hermano, le agradezco mucho y voy a tratar de decir a esta persona, pues que se quede con ellos y que no ande enseñando esto a los hermanos en la iglesia. Porque pues ella según anhela ser bautizada, le digo, no hermano, voy a, si está bautizado, no, porque pues según yo estoy entendiendo que ella se invocó el nombre sobre ella cuando se bautizó. Ajá. Hermano. Ahí sí hay un error. Ahí sí hay un error. Cierra el micrófono, te explico algo. Ahí sí hay un error. Que ella se invocó el nombre, no es ella la que tiene que invocarse el nombre. La Biblia dice, y sobre los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado. Indica que otro es el que debe invocar el nombre. No es el bautizado que debe invocar el nombre. Ellos toman como base, sí, toman como base lo que dice Pablo o lo que le dice, lo que se le dice a Pablo. Ahora pues, ¿qué te detiene? Lo que le dice a Ananías, levántate, lava tus pecados invocando su nombre, ¿sí? Pero ellos toman como base ese verso, pero cuando nosotros vamos a ver el bautismo de Pablo, Pablo dice que Pablo fue bautizado, Pablo no se bautizó. Dice, y todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte. Romanos capítulo 6. Los que hemos sido, Pablo no se bautizó. Y es más, dice aquí en el capítulo 9, verso 18, y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Indica eso que fue otro. ¿Quién bautizó a Pablo? Ananías. Entonces cuando Pablo relata su conversión, ahora pues que te detiene, levántate y lava tus pecados invocando su nombre, indica es el bautismo, no que Pablo tenía que bautizar. Pablo fue bautizado por Ananías, lo dice aquí, y al instante recibió la vista y levantándose fue bautizado, no dice se bautizó, ¿sí? Entonces, usted sí, entonces mi hermano, esta hermana usted sí debe bautizarla, porque ella no ha sido bautizada en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, sí se debe bautizar la hermana. La Biblia dice, Hechos 2:38,
arrepentidos y sean bautizados, es el texto original, sean bautizados cada uno de ustedes. Perdón, la Biblia del la Biblia de traducción actual dice en Hechos 2:38, dice, y dejen que nosotros los bauticemos, debe ser la traducción literal, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios les perdonará sus pecados. Entonces, recuerde que el Señor mandó a bautizar fue a los discípulos, vayan y hagan discípulos bautizándolos, es el que ha sido llamado a bautizar, es el que debe bautizar, no aquel que recibe el bautismo para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 10, vemos en Hechos capítulo 8 que allá Felipe bautizó Felipe a los que estaban en Samaria. Los de Samaria no se bautizaron, dice, y cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban. Aquí hay una voz pasiva que nos indica que ellos no eran los que se bautizaban, sino que era que un tercero era el que hacía la acción del verbo sobre ellos. Dice aquí el verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, hablando del Espíritu Santo, sino que solamente ellos no se bautizaron, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y así vemos. Entonces usted sí debe allí, sí, invocarle el nombre a ella para el perdón de los pecados. Sí debe bautizarla en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús el Cristo, de Cristo Jesús. Ese es el nombre del Señor, mi hermano. Es el nombre bíblico. Entonces, enséñales eso de que decir Jesucristo no está mal. Eso es lo que dice la Biblia literalmente, el texto griego, y aún lo dice la Biblia del oso. Enséñales eso y que cuando la persona no se tiene que invocar el nombre, es el que está mandado por el Señor, el que ha sido llamado por el Señor a invocar ese nombre. Entonces, que toman muy mal el concepto de lo que dice Pablo en Hechos. Ahora pues, Hechos capítulo 22, ¿sí? Ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre, ¿sí? Hechos 22:16. Pero vemos que Pablo no dice, o la Biblia no nos muestra que Pablo se invocó el nombre de él, sino que fue Ananías el que lo bautizó. Dice que al instante fue bautizado. ¿Fue por quién? Por Ananías. Y Pablo mismo dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, verso 3. Pablo se incluye allí. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Pablo fue bautizado. ¿Por quién? Por Ananías. No dice que Pablo se invocó el nombre sobre él. Es función del ministro de Dios invocar el nombre. Es más, en Hechos capítulo 10 vemos allá, dice allí, hablando del bautismo de los gentiles, es decir, del bautismo que ocurrió en casa de Cornelio y como debe ser sobre nosotros. Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 15 dice, Simón ha contado el verso 14, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Miren lo que dice, Dios tomó de los gentiles pueblo para su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Y vamos a ver cuándo fue invocado. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hechos capítulo 10 dice que Pedro mandó a bautizar a los gentiles en el nombre de Jesús. Ellos no se bautizaron. Pedro mandó, ¿sí?, que fuesen bautizados en el nombre de Jesús. Por allá Santiago dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Es decir, no se lo invocaron los judíos, porque está hablando de Hechos capítulo 2, verso 38. No se los invocaron ellos, sino que fueron otros. El buen nombre que fue invocado, escuche bien, fue invocado sobre vosotros. Es decir, a los judíos del capítulo 2 de los Hechos fueron los apóstoles que les invocaron el nombre. No se los invocaron ellos. Entonces, hermano, sí debes bautizar a esta hermana. ¿Algo más, mi hermano?
Gloria a Dios. Pues sí, hermano, pues, la hermana está contenta y pues ya ella ansea bautizarse, incluso pues ha soñado con que se bautiza. Le digo yo, pues le estoy testificando de que en verdad yo me crecí en la iglesia católica, incluso me bautizaron ahí cuando era niño y me bautizaron los mormones. Antes que yo viniera al conocimiento de la doctrina de Jesucristo, Dios me mostró por un sueño los 3 pasos de bautismo que llevé. Por ejemplo, la católica me había bautizado en los títulos, los mormones me bautizaron en los títulos, y en esa noche yo estaba soñando de que mi cuerpo estaba muerto. Entonces oí la voz divina que me decía, levántate y entierra tu cuerpo. Entonces yo me levanté y enterré mi cuerpo, y la voz me volvió a decir, cuando yo le eché agua, miré que echaba a Hermanito, no sé si escuchó lo último. Entonces, escuchaste la voz divina que te dijo, levántate y entierra tu cuerpo. ¿Y qué más te dijo? después que yo lo enterré, hermano, después que enterré el cuerpo, la voz me volvió a decir que le eche agua. Y cuando yo le eché agua, miré que salió. Después la voz divina me volvió a decir, vuelve a echar más agua. Yo le volví a echar agua, vi que todavía salía burbujas. La voz me volvió a decir, échale otra vez agua. Cuando yo le puse el tercer balde de agua, ya no salía burbuja. Entonces la conciencia me decía, hoy sí está muerto. Entonces yo, el bautismo que tenía que tomar. Y gracias al Señor, pues de ahí para allá, Dios me empezó a revelar grandes misterios que yo no entendía, porque pues yo desde niño eh, estudiaba las, pero no, nunca lo había entendido. Y Dios me empezó a mostrar grandes misterios y conocer en verdad al Dios verdadero. El mundo conozca a ese Dios verdadero. Amén, mi hermano Víctor. Mi hermano Víctor, ¿alguna otra pregunta? Entonces quedamos para otro programa, para otra pregunta, ¿listo? Amén, hermano. En otro caso, Dios quiera pues contar mi testimonio Dale, más no, sí, adelante. claro, yo te voy a Sí. invitar para que sobre eso te voy a invitar y nos cuentes algo más sobre los mormones, ¿vale? Te voy a invitar para eso. Amén, hermano. Bueno, Amén. bueno, mi hermano Víctor, ¿satisfecho con la respuesta? Sí, hermano. Sí, amén. Bueno, entonces, despídete, por favor, de la audiencia. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos los oyentes que pues nos están escuchando por medio de estas estaciones de sonido y en todo el mundo. Eh, Bendiciones a todos. Con el nombre de Jesucristo. Dice el nombre y oro por todos los que están confundidos. Espero que Dios haga buena voluntad en sus corazones. El Señor les bendiga. Bueno, mi hermano Víctor, Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Yo después le contacto para que acordemos lo del testimonio. Dios me lo bendiga. Padre Cristo. Bueno, mis hermanos, bueno, recuerden por favor, mis hermanos, que seguimos entregando los libros La Unicidad, Única Verdad de Dios, tomo 1 y tomo 2. Sí, seguimos entregando los libros La Unicidad, Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. El libro Catolicismo al Descubierto, este es el libro Catolicismo al Descubierto. Sí, un libro muy completo donde usted puede enseñar a los amigos católicos por qué sus dogmas no son apegados a la Biblia. Y los libros En Defensa de la Unicidad, tomo 1 y tomo 2. En Defensa de la Unicidad, tomo 1 y tomo 2. ¿Listo? Y como ya les dije, en el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error, encontramos mucho material contra cómo poder refutar las doctrinas de los adventistas, la doctrina de esta doctrina
que el nombre de Jesucristo es falso, que el nombre de Jesús es, indica caballo y todo eso. Bueno, toda esa clase que se levantan contra el nombre de Jesús, también si Jesús quiere ser un arcángel, bueno, etcétera, la doctrina de los testigos de Jehová, cómo poder abordarles muchos temas a ellos. En ese libro encontramos ese y muchos temas que nos edifican, como están en estos libros también. Si alguno quiere llevar los libros, llame al más 57 318 436 0745, más 57 318 436 0745 si está aquí en Colombia. Si está en el exterior, perdón, si está aquí en Colombia es 318-436-0745, si está en el exterior es más 57 318-436-0745 y si está en Estados Unidos marca el 011 57 318-436-0745. No siendo más, se despide de ustedes su amigo, su hermano Alex Cerrato. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal Pentecostal, la unicidad única verdad de Dios. Por favor, le das me gusta a esta conferencia, impactante, poderosa conferencia, dale me gusta y si deseas participar en el programa en vivo haciendo tu pregunta, por favor, conéctate conmigo, comunícate conmigo, ahí están apareciendo los números, te comunicas y acordamos, estos hermanos que están apareciendo últimamente en los programas se han comunicado conmigo y han aceptado hacer el programa así, programas de preguntas en vivo, ¿sí? Donde todos nos edificamos. Por favor, entonces te contactas conmigo y por favor, mi hermano, compartan todos con los hermanos de allá, de su congregación, esta información, muy buena información, compártala, los programas del canal Pentecostal, le dan me gusta y a los hermanos que nos ven en Facebook, por nuestra página Zona Pentecostal, también denle seguir a la página, mi hermano, dale seguir a la página, compártela y dale me gusta y déjanos su comentario. Dios les bendiga. Hasta luego. Dios les guarde.